Buenos días, vamos a hablar sobre el concepto de discrecionalidad administrativa y características del empleo público. Este ensayo fue realizado por las estudiantes de Derecho, Karen Dayan Quintero Antonio y Sandra Milena Suárez Sáenz. Para hablar sobre este tema vamos a resolver dos interrogantes. El primero, ¿son regladas o discrecionales las facultades de elegir a qué servidores públicos escalafonados en carrera administrativa, a quienes se suprime el empleo tras una reestructuración de planta de personal, se reincorpora en la nueva planta? Para hablar de esto vamos a tener que hablar de ciertos conceptos para entender la connotación que tiene la discrecionalidad. El primero es la facultad reglada. ¿Qué es la facultad reglada? Las facultades de un órgano administrativo están regladas como una norma jurídica predeterminada en una forma concreta o una conducta determinada que el administrador debe seguir. La facultad discrecional. Los actos discrecionales están por lo tanto sometidos a control jurisdiccional en el ejercicio de las acciones pertinentes cuando se considera que ellos son violatorios de la Constitución o de la ley. El acto administrativo discrecional y acto reglado. El acto administrativo discrecional se diferencia del acto reglado porque mientras este último se refiere a la simple ejecución de la ley, aquel alude a los casos en los que existe cierto margen de libertad para realizar una comprensión o posterior ampliación de la norma. La provisionalidad es la vinculación en calidad provisional, constituye un modo de proveer cargos públicos cuando se presentan vacancias definitivas o temporales, mientras estos se proveen en propiedad conforme a las formalidades de la ley o cesa la situación administrativa que originó la vacancia temporal. Desviación de poder. El vicio de la desviación de poder en la expedición de un acto administrativo se presenta cuando el órgano del Estado, actuando en ejercicio y dentro de los límites de su competencia, cumpliendo las formalidades del procedimiento y sin incurrir a la violación de la ley, utiliza sus poderes o atribuciones con el propósito de buscar una finalidad contraria a los intereses públicos o sociales en general o los específicos y concretos, que el legislador buscó satisfacer al otorgar la respectiva competencia. Bueno. Decimos también que, sin embargo, estas facultades en ocasiones violan el debido proceso, ya que se evidencian las diferentes falencias en la realización de los procesos de selección e incorporación de los funcionarios, debido a que en ocasiones no se cuenta con un perfil ocupacional idóneo para el cargo que se está ofertando, sin tener en cuenta los criterios que permiten dar aplicación a los principios constitucionales y legales establecidos en igualdad de condiciones a quienes tienen el mejor perfil para ser incorporados. Habría que decir también que los actos administrativos están amparados por la presunción de legalidad y podría incurrir en una falsa mutilación y desviación del poder al utilizar sus atribuciones con miras a una satisfacción personal y no a los intereses sociales o públicos. Conviene subrayar que la competencia del funcionario que escribe un acto administrativo es tener facultades para hacerlo, que tenga atribuciones para expresar la voluntad de la administración de la ley. Por lo tanto, la noción de la competencia es la base del derecho público en la razón de materia, el territorio, el grado y el tiempo. Considerando que esto debe ser una regla general, en algunas ocasiones se presentan vicios que pueden afectar de manera considerable el actor generado que se vulneren los derechos, sin tener en cuenta la norma que lo faculta para decidir en el nombre de la administración. Con relación a la desviación de poder, la cual se presenta en muchas entidades del Estado, donde se evidencia la mala utilización de sus facultades con fines diferentes a aquellos a los cuales le han sido confinados, haciendo énfasis en el carácter subjetivo, el cual implica el análisis de la conducta y de la intención del funcionario que al momento de la expedición del acto administrativo actúa en ejercicio dentro de sus límites de la competencia. También tenemos en el segundo interrogante: ¿cuáles son los criterios que a su entender debe tener en cuenta la autoridad nominadora para adoptar las decisiones relacionadas con la reincorporación del referido personal? De acuerdo con el interrogante anterior resuelto, podemos tomar con base que el nominador tiene el poder otorgado en la ley de crear, suprimir o funcionar los empleos en las diferentes dependencias, dejando así muy poco espacio a la discrecionalidad administrativa, toda vez que se tiene que estas potestades, sin embargo, aún se tenga que es importante darle uso correspondiente, dejando a un lado la posible desviación de poder que se pueda presentar con el fin de favorecer a terceros.
Es importante señalar que dentro de los ítems más importantes que debería tener en cuenta la administración para el reintegro de personal de planta de empleados sería, primero, el estudio, aportados certificables con debidos medios probatorios. Considero que esto es de vital importancia al tener en cuenta los cargos públicos son los que contribuyen al cumplimiento de los fines del Estado, siendo los conocimientos académicos muy importantes toda vez que esto influye aproximadamente el 70% del desarrollo de las labores encomendadas. El segundo sería la experiencia laboral, certificable con debidos medios probatorios. eh, se debe tener en cuenta la trayectoria laboral del empleado que se considera reincorporar en la planta de empleados, ya que en este aspecto es de suma importancia al momento de desarrollar las funciones encargadas. El tercero sería la duración en el cargo del que fue removido, es de suma importancia debido a que el tiempo que desarrolló el cargo inicialmente asignado y el que fue removido es en aras de garantizar la estabilidad laboral al empleado. Cuarto, el motivo de la remoción del cargo. En oportunidades, la remoción del cargo se da por eventos ajenos a la voluntad del empleado. Teniendo como base, esto debe tenerse en cuenta que el empleado venía desarrollando sus funciones de manera acostumbrada y por motivos ajenos se le debe despedir sin algún tipo de explicación justa, presupuesto, entregando la indemnización, pero no de la mejor forma de actuar de la administración. Cabe notar que siempre va a quedar un espacio para la discrecionalidad de la administración con la toma de decisiones en la remoción del reintegro de los empleados de la planta de personal. La norma actual tiene muchos vacíos respecto al tema, lo cual permite el libre albedrío de las decisiones que en ocasiones no son acertadas, teniendo en cuenta que lo que se busca es el cumplimiento de los fines del Estado. Bueno, con esto ya hemos concluido sobre los dos interrogantes. Muchas gracias.